Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla, porque hoy tenemos un tema que estoy segura, a muchos de ustedes les tiene el corazón latiendo con fuerza. Como vieron en el título, hoy desentrañaremos cada detalle, cada palabra, cada matiz de lo que Kerem Bürsin, por fin, reveló sobre Hande Erçel. Sí, lo sé. La espera ha sido larga, la expectativa enorme y créanme, lo que Kerem compartió es simplemente imperdible. Así que siéntense cómodos, prepárense para sumergirse en esta noticia, porque hoy vamos a analizar a fondo las declaraciones, a desmenuzar cada frase y a sacar nuestras propias conclusiones. Antes de comenzar, y como siempre, quiero hacerles una pequeña petición: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratuito y, créanme, vale la pena. Así no se perderán ningún vídeo sobre sus series favoritas, sobre los actores y actrices que tanto admiramos, y por supuesto sobre todos esos chismecitos que tanto nos gustan y que nos mantienen al día. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y ahora sí, manos a la obra. Vamos con el chisme. Como todos sabemos y como si fuera necesario recordarlo, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja que nos hizo suspirar, soñar y creer en el amor a través de la pantalla en Love is in the Air. La química entre ellos era simplemente innegable. Esa chispa, esa conexión mágica traspasó la barrera de la televisión y se convirtió en una realidad, dando lugar a una de las parejas más queridas, más admiradas y más comentadas del mundo del espectáculo. Su romance fue como un torbellino, momentos de felicidad extrema, fotos juntos que inundaban las redes sociales, declaraciones de amor que nos hacían creer en los cuentos de hadas, y por supuesto, la noticia que lamentablemente nadie quería escuchar: su separación. Un baldazo de agua fría para muchos, un motivo de tristeza para otros. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande decidieron mantener un silencio bastante respetuoso. No hubo declaraciones explosivas que alimentaran la polémica, no hubo acusaciones públicas que pudieran dañar la imagen de ninguno de los dos. Ambos decidieron seguir adelante con sus carreras profesionales, con sus vidas personales, intentando, con toda seguridad, pasar página y dejar el pasado atrás. Sin embargo, la curiosidad, ese bichito que todos llevamos dentro, seguía latente. ¿Qué había pasado realmente? ¿Cómo se sentían? ¿Qué pensaban el uno del otro? Las preguntas eran muchas y las respuestas, hasta ahora, escasas. Y ahora, finalmente, después de tanto tiempo, Kerem Bürsin ha hablado. Pero no lo ha hecho de cualquier manera. No se trata de una simple entrevista en la que respondió preguntas protocolares, de esas que ya estamos acostumbrados a escuchar. No. Esta vez Kerem se sinceró, se mostró tal cual es, y lo hizo de una forma que personalmente me parece muy interesante, muy reveladora y sobre todo, muy madura. La entrevista, o más bien, el momento en que Kerem compartió estas reflexiones tan personales, fue en. Prestad atención, porque esto es crucial. En un evento de prensa para promocionar su nueva serie, un proyecto que seguramente está lleno de expectativas y que marca un nuevo capítulo en su carrera. Estaba rodeado de periodistas, de medios de comunicación, y por supuesto, se le hizo una pregunta sobre su vida personal, sobre sus relaciones pasadas, y sobre cómo había aprendido a manejar la intensa atención mediática que conlleva ser una figura pública, una celebridad. En lugar de esquivar la pregunta, como lamentablemente suele suceder en muchas ocasiones, y como muchas veces hacen las celebridades para evitar controversias, Kerem decidió abrir su corazón, mostrar su lado más vulnerable. Habló con una honestidad que, en mi opinión, es digna de admirar. No culpó a nadie, no se victimizó y, sobre todo, no escatimó en palabras para expresar su respeto, su cariño y su admiración por Hande Erçel. Lo primero que Kerem dijo, y esto es algo que me llamó muchísimo la atención, es que guarda un recuerdo muy especial de su relación con Hande. Dijo que fue una etapa muy importante en su vida, una etapa llena de aprendizaje, de crecimiento y de experiencias que lo marcaron para siempre. Palabras como aprendizaje y crecimiento son, simplemente, significativas, porque demuestran que a pesar del final de la relación, Kerem valora cada momento, cada experiencia que vivieron juntos. Indica que no guarda rencor, que no hay sentimientos negativos, y que al contrario prefiere recordar lo bueno, lo positivo, lo que le aportó esa relación. Mencionó que la relación con Hande les enseñó mucho sobre ellos mismos, sobre cómo amar,
cómo enfrentar los desafíos que la vida les presenta, y por supuesto sobre cómo crecer juntos, no solo como pareja, sino también como personas individuales. Creo que esto es fundamental porque nos muestra que aunque las cosas no funcionen a largo plazo, las relaciones, especialmente las que son importantes, pueden dejar una huella positiva en nuestras vidas, y que siempre hay algo que aprender de cada experiencia, incluso de aquellas que terminan. Kerem también habló y con mucha sinceridad sobre la intensa atención mediática, el escrutinio constante y, en ocasiones, la presión a la que se vieron sometidos durante su relación. Dijo que al principio fue algo difícil de manejar, algo a lo que no estaban acostumbrados, y que en muchas ocasiones les costaba adaptarse a esa invasión constante a su intimidad. Pero con el tiempo aprendieron a lidiar con ello, a proteger su espacio personal, a priorizar su bienestar emocional. Reconoció que la presión mediática puede ser muy fuerte, muy agotadora, y que puede afectar la dinámica de una relación, por muy sólida que ésta sea. Sin embargo, y esto es lo más importante, enfatizó que, a pesar de todo, intentaron vivir su amor de la forma más auténtica posible, sin dejarse influenciar por las opiniones externas ni por los comentarios malintencionados. Y aquí viene, tal vez, la parte más importante, la más emotiva y la que nos revela la verdadera esencia de Kerem Bürsin. Kerem expresó su profundo respeto y su admiración sincera por Hande Erçel. Dijo con palabras muy claras y emotivas, que es una persona talentosa, una persona trabajadora, y sobre todo, una persona con un gran corazón, con una gran calidad humana. Usó palabras como respeto, admiración y cariño para describir sus sentimientos hacia ella. Y esto es algo que, a mi parecer, es fundamental, porque demuestra que a pesar de la ruptura, a pesar de los caminos separados, la amistad, el respeto mutuo y la admiración profesional prevalecen. Demuestra que es posible y que es saludable cerrar un ciclo de forma sana y respetuosa. Kerem también destacó la importancia de la privacidad. Dijo de manera muy clara, que aunque son figuras públicas, aunque su trabajo los expone constantemente al ojo público, tienen derecho a mantener ciertos aspectos de su vida personal fuera del alcance de los medios, de las redes sociales y, sobre todo, de las opiniones ajenas. Y creo que esto es algo que debemos respetar. No tenemos derecho a exigirles que nos cuenten todos los detalles de su vida privada, ni a inmiscuirnos en sus decisiones personales. Lo importante es que ellos estén bien, que sean felices, y que puedan vivir sus vidas de la forma que consideren más adecuada, siempre dentro de los límites del respeto y de la cordialidad. Un punto muy interesante que mencionó, y que considero clave para entender la madurez de Kerem, es que a pesar de la separación, a pesar de haber seguido caminos distintos, ambos siguen siendo personas, seres humanos. Dijo que aunque ya no estén juntos como pareja, siguen siendo colegas en la industria, en el mundo del espectáculo, y que se desean lo mejor mutuamente, tanto en el plano profesional como en el personal. Es una actitud muy madura, muy profesional, y sobre todo, un ejemplo a seguir para muchas personas. Demuestra que es posible mantener una relación cordial, incluso después de una ruptura amorosa, y que el respeto y la admiración pueden trascender cualquier obstáculo. Otro aspecto que me pareció fundamental, y que habla muy bien de Kerem, es que no hizo ninguna declaración que pudiera interpretarse como una indirecta, como un intento de generar polémica o de revivir viejas heridas. No hubo insinuaciones, no hubo reproches, no hubo acusaciones veladas. Simplemente habló con honestidad, con el corazón en la mano, y con el único objetivo de expresar sus sentimientos de una forma genuina y respetuosa. Y eso, en mi opinión, es lo que hace que sus palabras sean tan valiosas, tan significativas y tan dignas de ser escuchadas. En definitiva, lo que Kerem Bürsin reveló sobre Hande Erçel es mucho más que un simple chisme, mucho más que una noticia de farándula. Es una lección de madurez, de respeto, de cómo se puede mantener una relación de amistad y admiración, incluso después de una ruptura amorosa. Es una demostración de que aunque las cosas no funcionen, siempre podemos aprender algo positivo de las experiencias que vivimos, y que el respeto y la admiración mutua son valores fundamentales para construir relaciones duraderas, incluso cuando éstas llegan a su fin. Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? ¿Qué podemos aprender de las palabras de Kerem? En primer lugar, y esto es evidente, que Kerem Bürsin es una persona con mucha clase, con mucha madurez emocional. Demostró que es capaz de hablar de su pasado con respeto, sin dramatismos y sin caer en la victimización. En segundo lugar, y esto es igual de importante, que Hande Erçel es una persona valiosa, una persona apreciada y respetada por Kerem, más allá de la relación sentimental que tuvieron.
Y en tercer lugar, y esta es una conclusión optimista, que es posible mantener una relación de amistad y respeto después de una ruptura amorosa, si ambas partes así lo desean y si existe la madurez necesaria para lograrlo. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que hayan disfrutado de este análisis detallado y, sobre todo, que se hayan sentido identificados con las palabras de Kerem. Creo que la actitud de Kerem Bürsin es algo que deberíamos tomar como ejemplo, porque demuestra que es posible cerrar ciclos de forma sana, de forma respetuosa y, sobre todo, de forma que nos permita crecer como personas. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su apoyo incondicional, su compañía y sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus preguntas y todo lo que se les ocurra. ¿Qué les pareció lo que dijo Kerem? ¿Están de acuerdo con su actitud? ¿Qué esperan de Hande en el futuro? ¿Cómo interpretan sus palabras? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encantaría leerlos. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les avise de cada nueva publicación. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden siempre, la vida es un camino, y el amor, un hermoso aprendizaje.